La Venezuela dentro de 5 o 10 años va a ser diametralmente distinta a la presente y lo que sí estoy seguro es que nunca va a ser igual a lo que era. Fuiste electo como presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Cuando chocan las visiones y propósitos, cómo me llevó a tomar una decisión de no continuar siendo el CEO de Fondo de Valores Inmobiliarios después de 28 años. No porque las visiones, las mías sean las correctas y las de otros sean incorrectas, o porque alguien sea bueno o alguien sea malo, sino simplemente que son visiones distintas. Y cuando vi que la visión ahí era distinta a la que yo siempre he sentido, yo siempre he apostado a Venezuela, primero porque tengo por qué serlo, por qué apostar, porque me ha dado todo lo que tengo para empezar. Entonces no, pero oye, pero cuando yo dejé de ser CEO de Fondo Valores, me encontré al día siguiente básicamente en retiro, pues en retirement. Y me invitaron a participar en la Bolsa de Valores Caracas como director. Y ahí una cosa fue retomando la otra. Y ahí, increíble, volví a encontrar las visiones, los propósitos, la camaradería, los deseos de hacer cosas a unos empleados que tienen años ahí animadísimos, una junta directiva, todo el mundo conectado y dije, wow, es increíble, he encontrado aquí lo que yo pensé que había perdido. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil y su producto envío de divisas a Venezuela a través de portal de pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. LD Hoteles, creerás en los sueños. Y en alianza con Minds Coworking, Bionix y Aldana Laser Center. Nuevo episodio en The Way. Hoy para mí muy especial porque tengo el gusto de descubrir junto a ustedes el camino de un gran amigo, una persona que además de ser un mentor, para mí es un role model, un ejemplo a seguir. Muchos de los emprendedores y empresarios que han pasado por este podcast han mencionado un poco de su historia como parte de esos ejemplos y de esa inspiración que han recibido en algún momento para seguir apostando a Venezuela. Y esa persona a la que voy a recibir hoy en día ostenta el cargo de presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Mi gran amigo Horacio Bellutini. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Bueno, muy bien, muy contento de estar aquí, que hemos conversado bastante estos años. Así es. Sí. Tanto en público como en conversaciones privadas, donde el país siempre ha estado en el primer lugar de esas conversaciones en la mesa. Pero algo que ha pasado por este podcast, hemos recibido a distintos personajes, desde Gerson Gómez de Rairy, Verónica Ruiz del Viso, Michael Melamed, tantos ejemplos, Juan José Pocaterra, y siempre hay dentro de esos nombres en común de personas que nos han inspirado y nos han dado el espaldarazo para seguir apostando al país, está tu nombre sobre la mesa. Y eso es algo que quería aprovechar de reconocer en ti, ¿no? Lo que ha significado para nosotros esa visión que has tenido sobre el país a través del tiempo. Sí, bueno, si te pones a pensar cuando tú dijiste por primera vez esa famosa frase, aquí no se habla mal de Venezuela, en un momento en que nada más decir eso te podía llevar un chasco o alguien te podía insultar o ofender. Estamos hablando probablemente de 2013, 2014, que los ánimos, sobre todo de la gente joven de Venezuela, wow, estaba en el suelo. Yo sinceramente me sentía en aquel entonces, yo no estaba como básicamente solo en decir que Venezuela tiene un futuro. Vamos a decir, la palabra optimista que terminó después siendo, mucha gente le parecía que uno no debía decir la palabra optimista, Sí. pero tú al final llegaste con esa frase, aquí no se habla mal de Venezuela, y yo dije, coño, yo tengo que hablar con Álvaro, porque ese mensaje, muy poca gente se atreve a decir esas cosas en aquel momento. Hoy en día creo que estamos en un momento distinto, pero en aquel momento no era nada fácil, era difícil. Sí, y yo diría que tú también, en tu caso también es igual, eres muy valiente que tú defendieras esa posición, esa postura, en un contexto donde no era lo normal, lo que se acostumbraba a decir, al contrario, era una época donde se cuestionaba mucho la decisión de estar o no estar en el país. Fue difícil para los que teníamos una visión distinta. ¿Tú crees, y quisiera comenzar el episodio hablando sobre este punto, ¿tú crees que de alguna manera el tiempo le dio la razón a alguna de las partes en este sentido? O quizás todos la teníamos, o nadie. ¿Cómo lo ves? Wow, la verdad que es una pregunta muy buena. No estoy seguro cuándo la conciencia colectiva cambia.
y la conciencia colectiva, la mayoría de las personas con que uno hablaba en 2014 y esas fechas tan complicadas, el desánimo era colectivo, muy pocas personas, la discusión siempre constantemente era no era si me voy, era para dónde me voy, qué voy a hacer. Y cuando uno hablaba de apostar a Venezuela y de promover Venezuela, definitivamente era un contrasentido. ¿Cómo vamos a suponer, en 10 años cambió esa conciencia colectiva y hoy en día más bien encuentra que hay a veces hasta un excesivo ánimo en este momento en Venezuela? No de todo el mundo, por supuesto, porque no todo el mundo le está yendo bien o no tiene buena expectativa, pero en general, ¿cómo ha cambiado eso? Es otra dinámica. Yo más bien hoy en día le digo a la gente, espera, espera, tampoco es para tanto. O sea, ha mejorado un poco, pero bueno, pero yo siento que ahora definitivamente uno no está sola. Ahora en el mensaje, ¿no? Pero ahora, ¿por qué cambió? Oye, un análisis bien interesante. A lo mejor es simplemente ciclos, ¿no? Claro, y recuerdo que además en ese momento tú tenías una visión muy clara sobre ese tema cíclico del país. Incluso, em, no sé si quieres hablar un poquito de eso, ¿no? Pero tú tenías una carpeta que me la regalaste, aún la conservo, donde era un análisis del comportamiento histórico, económico y social de Venezuela, que nos indicaba que lo que venía, en ese momento el mercado estaba muy cerrado, venía una apertura que viene a ser algo parecido a lo que estamos experimentando ahora en el aspecto económico en Venezuela. Entonces, me pareció, hoy día, analizando los 10 años después, digo, qué visionario fue Horacio al identificar que eso era lo que estaba por suceder. Sí. Bueno, yo personalmente pienso que el tema de la nostalgia y la visión nostálgica de mucha gente, a- y por cierto, no solamente en temas en Venezuela, sino en cualquier parte, que la gente cuando van pasando las décadas empieza a ver el pasado como un momento que fue mejor que el presente. Mi papá murió en 1985 y él hablaba que el, el pasado de él, que era 1950, era el mejor momento. Y Mm. él en 1985 consideraba que era el peor momento. Y yo a veces cuando la gente hablaba y mi generación hablaba a sus hijos y al que los quería escuchar y le decía que antes todo era mucho mejor y que el país de ahora no ofrecía nada y que Venezuela antes era mejor y ahora era mal, yo, no, yo vería un contrasentido cuando tú haces un análisis objetivo, porque yo tampoco recuerdo una Venezuela en los años 90 80 donde todo el mundo, todo era una rosita y todo era funcionando perfectamente. Yo creo que también habían unas profundas quejas y especialmente en lo político. Entonces yo siempre analizando, viendo para atrás, veía que han pasado tantas cosas, ha sido tan cíclica y Venezuela desde hace ya 40 50 años ha tenido unos ciclos bien, bien duros, bien complejos y yo siempre sentí que era otro más con sus nuevos matices, ¿no? Mm. Interesantísimo verlo así porque, claro, es verdad que siempre se recuerda el pasado como si hubiese sido algo mejor. Incluso si no lo recuerdas, tiendes a creer que ha habido tiempos mejores que en algún momento te perdiste. Pero bueno, somos parte de un grupo de gente de diferentes generaciones que creímos que en Venezuela las cosas, que creímos y creemos que hacer y crear en Venezuela es posible. Y ese grupo de personas de una forma u otra se fue juntando alrededor de lo que luego públicamente se conoció como optimistas anónimos y un grupo de empresarios y personas de la sociedad civil que estaban compartiendo un punto de vista, ¿no? Ya hoy en día no es tan tabú hablar del tema, pero se piensa que de alguna manera había como un propósito detrás. Al final lo que había, por eso quería también tocar ese punto contigo en el podcast, es un grupo de voluntades y de personas que lo que quieren es apostar e invertir desde sus diferentes áreas en Venezuela, ¿no es así? Sí, yo pienso que primero que yo he hablado mucho de esto de que nosotros debemos entender que estamos en el proceso de un cambio generacional. Está entrando una generación nueva que tiene ahorita, vamos a suponer, entre 20 y 40 años. Esa generación está entrando y la generación que viene entrando viene diciéndole a la anterior, o me ayudas o te apartas, porque la visión que tiene una generación probablemente con esa nostalgia de ver el pasado mejor, porque ese es su recuerdo o es el recuerdo que escoge tener, lo contrasta con una generación más joven que más bien ve el presente y no ve el pasado, porque el pasado
no es importante. Entonces el análisis presente, y por eso me agrada mucho que haya estado aquí Vicente de Yumi, porque yo cuando lo veo a él, para mí es el perfecto ejemplo, porque un joven que tiene 28 años, en 28 años, hace 5 o 6 años, se dedicó en el peor momento de la historia de Venezuela a levantar capital privado en Venture Capital para armar un negocio en Venezuela que se llama Yumi, y resulta que todo eso lo montó desde California y nunca vino para acá. Pero tú te pones, cuando lo vi hablando hace 2 días, yo decía, bueno, qué increíble que este es un joven de 28 años que se va a comer el mundo sin duda a duda. Y yo ahora recuerdo los tiempos cuando uno tenía 28, 29, 30 años. Entonces tú en ese momento no estás viendo, más bien tú lo que ves son oportunidades, y todas esas barreras y todos esos no, para ti no forma parte de tu análisis. Entonces a mí me gusta mucho la conexión entre una generación joven que trae ideas y una generación, los que quieren, que tienen una experiencia, vamos a decir, el wisdom, ¿no? Y entonces esa conexión me parece que le va a traer muchos beneficios a esta sociedad que, por cierto, la gran ventaja que tú tienes vamos a decir, en el año 2024, porque nosotros deberíamos hablar de aquí en adelante, aquí se está creando algo nuevo que tú no necesariamente puedes definir cómo va a ser, Mm. pero estás creando algo nuevo. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, todo va a depender de todo lo que toda la sociedad en como un todo esté haciendo. Entonces, la Venezuela dentro de 5 o 10 años va a ser diametralmente distinta a la presente, y lo que sí estoy seguro es que nunca va a ser igual a lo que era. Ni tampoco queremos que sea igual necesariamente, queremos crear algo nuevo, ¿no? Algo interesante, algo distinto, ¿no? Creo yo que al final termina siendo como el ánimo colectivo. Pero un poco sobre esa visión de Venezuela y parte de tu historia profesional y tu visión está disponible en este canal de YouTube de donde se está transmitiendo esta entrevista, en una entrevista anterior que yo tuve la oportunidad de hacerte. Pero tú acabas de dar en el clavo. Vamos a empezar, vamos a abordar en esta entrevista lo que está por venir. Y en el momento que estamos grabando este programa, recientemente fuiste electo como presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Tú hiciste una transición personal de ser el CEO y cofundador del Fondo de Valores Inmobiliarios. Ahora tomaste la decisión personal de salir de esa responsabilidad y ahora has asumido una nueva, fuiste electo como presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. ¿Cómo le podemos explicar a alguien que está comenzando en el mundo empresarial qué es la bolsa de valores? Bueno, primero que te digo que para mí el estar aquí en la presidencia de la Bolsa de Caracas es un cambio importantísimo, y viví o sea, cuando chocan las visiones y propósitos, cómo me llevó a tomar una decisión de no continuar siendo el CEO de Fondo de Valores Inmobiliarios después de 28 años. No porque las visiones, las mías sean las correctas y las de otros sean incorrectas, o porque alguien sea bueno o alguien sea malo, sino simplemente que son visiones distintas. Y cuando vi que la visión ahí era distinta a la que yo siempre he sentido, yo siempre he apostado a Venezuela, primero porque tengo por qué serlo, por qué apostar, porque me ha dado todo lo que tengo para empezar. Entonces no, pero oye, pero cuando yo dejé de ser CEO de Fondo Lore, me encontré al día siguiente básicamente en retiro, pues, en retirement. Y me invitaron a participar en la Bolsa de Valores Caracas como director. Y ahí una cosa fue retomando la otra. Y ahí es increíble, volví a encontrar las visiones, los propósitos, la camaradería, los deseos de hacer cosas a unos empleados que tienen años ahí animadísimos, una junta directiva, todo el mundo conectado, y dije, wow, es increíble, he encontrado aquí lo que yo pensé que había perdido y que me había quedado solo. La Bolsa de Valores de Caracas es una empresa que tiene ya 77 años, y la puedes comparar equivalente, o así, conocida al New York Stock Exchange. Entonces, el que todo el mundo la conoce y entiende lo que es. Y es el lugar donde hay un sistema
hoy en día electrónico, antes era manual, antes era con un martillo, donde una empresa cotiza sus acciones o emite papeles y un inversionista compra y se pactan precios. Y la bolsa lo que viene a hacer es ser el intermediario que valida la transparencia de eso que está ocurriendo. Además La- que garantiza, digamos, la satisfacción de los intereses de ambas partes, ¿no? sí, es como te estás encontrando en un lugar donde el que está vendiendo y el que está comprando se siente que porque se siguen una cantidad de reglas y cosas, se siente que tiene la seguridad que esa transacción va a ocurrir y ocurre a tiempo real. O sea, cuando el día que decides vender unas acciones y alguien las compra, eso ocurrió y listo. Y entonces, oye, el mundo de ahora en lo digital, indudablemente que hoy en día se ha vuelto mucho más atractivo, inclusive que antes, porque hoy en día todo el mundo quiere hacer todo en el teléfono, entre ellos comprar o vender acciones. Entonces, la Bolsa de Valores de Caracas vendría a ser lo que hace el New York Stock Exchange en Estados Unidos, pero por supuesto, una dimensión mucho más pequeña. ¿Qué significa? Bueno, ya tú nos contabas, he encontrado una nueva posibilidad de conectarme con un equipo de gente que tiene ganas de hacer cosas, pero ¿cuál es la relevancia o la importancia para efectos del mercado venezolano? Este refrescamiento con tu presidencia desde tu punto de vista y no desde un tema porque yo sé que esa no es tu línea de decir, porque yo estoy con esta nueva directiva, esto va a cambiar, pero ¿cómo se puede dinamizar el mercado de valores bajo la perspectiva que traes tú junto con la nueva directiva de la Bolsa de Valores? Sí, bueno, yo primero, y desde el primer día que estoy en la bolsa, que por cierto no fue hace mucho, porque es desde el 24 de enero, o sea que no tengo ni un mes ahí, y Reciente. parece que ya he tenido 5 años por la cantidad de trabajo que hay. Yo primero que no, yo sinceramente no estoy estructurado para ver para atrás. Y de hecho hay un concepto de la física que se llama Markovian Dynamics, que analiza desde la perspectiva de una partícula, de un electrón, dónde va a estar, y empiezas a determinar dónde puede estar la partícula de aquí en adelante, pero nunca se pregunta cómo llegó ahí. Mm. Entonces, para mí, esencialmente uno tiene que partir desde el punto de vista. La dinámica que hemos traído para el tema del mercado de valores es muy sencilla, porque primero que nos hemos dado cuenta que tenemos que unirnos todos los que formamos parte del ecosistema del mercado de valores, porque el mercado de valores, la bolsa es una parte, pero también están los intermediarios, están los que emiten las Mm. acciones o papeles, eh, y está, por supuesto, la autoridad que forma parte del circuito. Y entonces nosotros lo que hemos logrado hacer es sentarnos a una mesa, todos los actores del mercado de valores, intermediarios y así sucesivamente, y hemos diseñado un plan de la mano, por cierto, de la autoridad, porque vamos a estar claro, la autoridad en el caso de la Bolsa de Valores de Caracas es la SUNAVAL, la Superintendencia Nacional de Valores, es esencial eh, el apoyo. Yo creo que el apoyo de nosotros para la SUNAVAL, más bien para ponerlo desde ese punto de partida. Oye, entonces hay una cantidad de cosas que estamos trabajando que harían que el mercado de valores sería mucho más grande. Y esencialmente es porque el mercado de valores tiene que formar parte del plan económico de un país. Tú analizas cuando alguien va a visitar China o, o- o Inglaterra o en pasar por la bolsa de valores de esos países, de cualquier Turquía, es indispensable y los gobiernos se sienten muy orgullosos de que su mercado de valores sea muy grande y muy potente. Mm. Entonces nosotros queremos traer esa idea de que el mercado de valores es esencialmente una, es un área estratégica del Estado. Hay una reflexión que tú hacías, incluso antes de ser presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, cuando yo vi que fuiste electo, dije, ¿quién mejor que Horacio? Porque has sido siempre un optimista del mercado de valores, lo has defendido incluso como una posibilidad de financiamiento de algunas empresas bueno, que requieren de algunos recursos que no necesariamente están disponibles por los medios tradicionales en este momento o en este contexto económico en Venezuela. ¿Tú podrías explicarnos un poco cómo es posible acceder a esos recursos, digamos? ¿Cómo funciona esa dinámica? Una empresa que necesite financiamiento para desarrollar un proyecto, ¿cómo puede entrar dentro del mercado de valores? Sí, bueno,
el esquema de todas las empresas básicamente era recurrir a la banca, Sí. pero cuando la banca, la hiperinflación, hizo que su patrimonio y su capacidad de préstamo llegara a unas cifras muy, muy pequeñas, no podía darle respuesta a una economía en crecimiento. Y del lado internacional se habían cerrado las puertas. La respuesta normal en esas cosas donde se pasa es recurrir a tu propio mercado interno que vendría a ser la bolsa. Y ahí es donde la gente se ha dado cuenta que ese mercado vale la pena tenerlo grande y robusto. Entonces, hoy en día debes verlo desde dos perspectivas. Si una empresa está buscando financiamiento, tiene que pensar si el financiamiento que quiere es deuda o quiere capital. Si quiere deuda, que para mí es la primera parte, tiene que cumplir una cantidad de requisitos que se le van a exigir de gobierno, buen gobierno corporativo, de transparencia, de estados financieros auditados y una cantidad de cosas que obliga a que esas empresas se organicen muy bien y sean extremadamente transparentes. Eso, por supuesto, tiene un costo inicial para esas compañías, pero una vez que lo cumplen y van a hacer una emisión de papeles, entonces ellos pueden financiarse con algo de banco y se pueden financiar con algo de deuda en el mercado de valores. Claro, siempre detrás de un negocio que sea interesante y robusto. Pero también yo veo y en la conversación que tuvimos aquí antes de entrar, que las empresas que quieren ser grandes mañana, las upcoming de hoy, que hoy en día nacieron y es el sueño de un grupo de jóvenes empresarios, lo lógico es entrar ahí, porque es como quitarte los chores y ponerte los pantalones largos, es la posibilidad de emitir papeles y obligaciones en ese mercado y en un futuro de colocar acciones y estar entre los big leaguers. Yo creo que si el que sueña tener una empresa grande en el futuro y ser una gran corporación de mañana, tienen que empezar desde ahora. Es una oportunidad en este momento. Yo lo veo como una oportunidad para las compañías y las empresas que tienen visiones de largo plazo y no simplemente el negocio ongoing del día a día. Si es un tema de compré esto para venderlo, me gané una plata y listo, ese no es el No el mundo del modelo. mercado de valores. El mercado de valores es porque una empresa dice, yo tengo hoy en día 100 empleados y vendo 10 millones de dólares al año, yo aspiro en 10 años tener 1000 empleados y vender 1000 millones de dólares al año o 100 millones de dólares al año. Si tú eres esa empresa, mi recomendación es que empieces a caminar el camino del mercado de valores, porque las empresas grandes se encuentran en los mercados de valores en los diferentes países. Este espacio llega a ti gracias a Mercantil Banco. Ahora con su servicio envío de divisas por el portal de pagos, estarás más cerca de tus familiares y amigos en Venezuela. Es rápido, fácil y sencillo. Los fondos son recibidos en una cuenta mercantil en bolívares. Recuerda, no es necesario ser cliente mercantil para enviar dinero, pero sí para recibirlo. Obtén más información ingresando en su portal mercantilbanco.com. Quiero hablarte del consorcio MediSolutions, un grupo de empresas que ofrecen una serie de productos de vanguardia para el sector salud. Desde hace 17 años desarrollamos, comercializamos, distribuimos y almacenamos productos de salud para Venezuela e Iberoamérica, contando con certificaciones como ISO 9001 y Great Place to Work. Para más información, ingresa en www.grupomedisolutions.com. Avior Airlines te invita a volar a sus nuevos destinos, Puerto Ayacucho en Venezuela y Bogotá en Colombia, además de sus ciudades de siempre. Encuentra más información en www.aviorair.com y recuerda que en Avior Airlines llevamos tus sueños a nuevos destinos. Mi nueva página web la diseñé con Bionix, un equipo que cuenta con más de 10 años de experiencia y te ayudarán a transformar digitalmente tu negocio. Desarrollo de software, sitios web y apps son algunas de las cosas que pueden hacer por ti. Si quieres más información, ingresa en www.bionix.com o síguelos como @Bionix. En cualquiera de nuestras opciones hoteleras, entenderás cómo es posible que los sueños se hagan realidad. LD Hoteles, creerás en los sueños. Horacio, la responsabilidad que ostentas en este momento como presidente de la Bolsa de Valores de Caracas implica además
una relación directa con diferentes actores que forman parte de la vida de la sociedad venezolana. Y esto te pone a ti en una posición a título personal muy distinta a la que tenías como presidente, director y cofundador del Fondo de Valores Inmobiliarios. Ahora representas a la Bolsa de Valores de Caracas y ha tocado poner en práctica en una etapa, tú siempre has sido una persona que muchos conocemos dentro del mundo empresarial, pero quizá no tan no tan frente a algo público como lo que te toca vivir y hacer ahora. ¿Cómo te estás sintiendo tú alrededor de esto y cómo puede ir este rol en coherencia con esto que tú has promovido tanto de tender puentes? Bueno, yo siempre, de todos estos años que he estado dedicado aquí, yo siempre he generado una relación de confianza con el entorno que tengo, tanto ante las autoridades y ante el mundo de empresarial. Y creo que el estar aquí, básicamente estoy capitalizando esa buena relación. Ahora, en el contexto público, la verdad que no siento que me ha cambiado nada porque yo soy soy una persona muy sencilla y no tengo ningún interés en estar más, aparecer más de lo necesario, ni tener un perfil alto público como si, porque no creo que esa no es mi forma de ser, ¿no? A lo mejor no tiene nada de malo, pero no es mi forma de ser. Me gusta venir a programas como el tuyo. Hay mucha gente que me ha llamado para entrevistas y eso, pero me gusta tu programa porque tú te diriges a una generación joven y yo sí genuinamente considero que la gente joven quiere oír cosas de gente que tiene un poco más de experiencia y no ver las cosas tan... Porque todo el que le habla de una generación mayor que a ellos le habla de la negatividad y lo que están viviendo. Oye, pero este señor está hablando de un ángulo distinto, una visión distinta. Entonces, a mí siempre me ha gustado conectarme con la relación de la gente joven y yo sinceramente creo que el cambio es inevitable, nadie lo va a poder cambiar. Entonces, o sea, a ti El lo que, cambio no lo podemos evitar, digamos, no, por decirlo de alguna eso manera. Es está lo más, único constante, ¿no? no existe forma que tú puedas evitar el cambio y, mira, y menos mal, gracias a Dios, porque si estaríamos todavía con las pelucas que se usaban en el siglo XVI, sería vestido como Luis XVI, sería aburridísimo, ¿no? No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque aunque yo sé que de alguna manera no eres tú el que está buscando tener un rol protagónico, sí hay una responsabilidad que evidentemente te pone frente a distintas situaciones que en un contexto tan polarizante como el que vivimos en Venezuela, hay gente que puede tener opiniones sobre eso y yo creo que parte de lo que podemos defender en una etapa como esta es la idea de que, bueno, definitivamente y de la manera en que nos toque desde el lugar donde estamos cada uno, tenemos que encontrarnos, tenemos que tender puentes para construir esa nueva versión de Venezuela que, como ya tú decías, no sabemos cómo va a terminar siendo, pero la tenemos que construir ahorita en el presente, ¿no? Sí. Ay, que yo creo que estamos lamentablemente atrapados en un descrédito como país, especialmente en Occidente, que hay percepciones afuera que nos cierran muchas puertas y inclusive para las que están buscando capital se encuentran con un pushback de gente que tiene una visión de las cosas como estaban en el año 2018 o 19. También te encuentras con algunas personas mismas venezolanas que tienen un sentimiento de rabia o de frustración que, por cierto, es totalmente comprensible y eso genera también, estamos como antagonizando unos con otros porque tenemos una visión de una forma y otros puedan tener otra visión. Pero yo siento que los que estamos aquí tenemos que hablar, eh, en primero no engañar a nadie, lo que tenemos es que hablar de cómo vemos la situación en el presente y cuáles son las expectativas. Entonces tú al final terminas vendiendo tus expectativas. Yo tengo una visión con respecto a las expectativas de este país y Venezuela necesita que empecemos a hablar bien de ella con cierto orgullo, por cierto, porque una de las cosas que la gente confundió un poco es adversar a un gobierno y querer a un país. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los gobiernos van y vienen eventualmente. Entonces sí creo que yo siempre le digo a mis amigos, yo le digo, mira, it's time to speak up. Porque ¿para cuándo lo vamos a dejar? Porque si tú tienes miedo de decir estas cosas, porque alguien te va a hacer scratch, y porque te van a ofender y te van a insultar, entonces te vas a aguantar. Entonces tú no estás ayudando, porque todos tenemos que tener una voz
en este sentido, no para engañar a nadie, no para decir mentira, no para defender ninguna posición política. Estoy hablando del país como nación, la nación que nos une. Y yo creo que es time to speak up. Y además, pienso, y lo plantearía así point blank, yo diría que también es bueno dar a conocer que Venezuela es moving on, porque Venezuela no se quedó pegada en Mm. las circunstancias del 2014, 2018, 2019. Venezuela se está moviendo en un sentido. Algunos podrán especular que es rápido o lento porque el GDP crece 5 o crece 10. Pero el Venezuela es moving on y yo creo que nosotros tenemos que vender esa idea y pedirle a, no, a la gente que esté afuera, decirle, oye, vale, si tú me quieres ayudar y si realmente quieres ayudar a tu país, empieza por primero hablar bien de él, ¿no? Y la muestra de que eso es posible está en casos como el de Yomi, en el caso de Vicente Sabarce, de gente que buscó incluso inversionistas a nivel internacional cuando parecía que era imposible y logró levantar más de 70 millones de dólares para poder hacer un desarrollo tecnológico como el de Yomi. Por no mencionar otros casos como el de nuestro amigo en común, Gerson Gómez con Ryder, y que al contrario del caso de Yomi, pongo estos dos ejemplos porque son empresas muy parecidas, buscó desarrollar su concepto de Ridery desde Venezuela y está además levantando financiamiento a través de un proyecto interno. Es decir, la interacción que puede haber, digamos, entre las diferentes visiones alrededor de una misma visión del país, que es apostar por él, hacer crecer su economía y buscar la prosperidad. Y hablando de estas cosas, ahora sí, y apelando a tu siempre, desde mi punto de vista, acertada visión de futuro. Yo quisiera invitarte a hacer un ejercicio sobre el 2024 y el futuro, ¿no? Porque tú dices, yo tengo muy clara la visión de los próximos años. Yo recuerdo que en el 2014, en uno de esos primeros momentos en los que nos sentamos a conversar, estaba esa carpeta de la que estoy hablando con este ciclo por el que iría a transitar Venezuela. ¿Cómo estás mirando el futuro tú en este momento y ahora desde tu postura como presidente de la Bolsa de Valores de Caracas? Sí. Bueno, es una buena pregunta y ese cuadro, que por cierto se llama porque todavía lo tengo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos Porque, pasa? porque yo me preguntaba, wow, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y yo lo dibujé de 1983 y en esa vez que hablamos creo que llegué hasta el año 2017. Eh, yo creo que el análisis de la Venezuela hoy tiene elementos tangibles y hay otros que no sabes, no vas a poder definir. O sea, porque nadie pudo haber avisorado la guerra de Ucrania, por ejemplo, y la guerra Sí. de Ucrania ha tenido un efecto sobre el tema venezolano que algunos tal vez no lo aprecian, pero muy profundo. O sea, el hecho que la guerra de Ucrania cambió totalmente la dinámica geopolítica de Venezuela de la noche a la mañana, eso no lo esperaba nadie. Pero en el contexto de lo tangible y real, para poder visualizar un poco hacia adelante, yo siempre vería que en el año 2019 se liberó el cambio y por primera vez en 100 años la banca privada arbitra el tipo de cambio. Eso no había pasado en 100 años. Tienes una economía que ha habido una relajación del control de los precios y hay una política fiscal coherente y hay una política monetaria coherente. Y yo sinceramente yo no había visto eso antes. O sea, a partir del 2019 tú tienes una visión fiscal coherente y una visión monetaria coherente por parte del Banco Central. Y esas cosas son buenas noticias para el que quiera analizar el contexto con los datos reales. Por supuesto que el elefante en todas las conversaciones sentado en el cuarto son las sanciones. Y es un elemento que es un poco especulativo. Pero si yo vería ese cuadro, uno de los elementos que más se veía en el cuadro que yo te enseñé a ti era la inestabilidad cambiaria. Y tú tienes ahora, por fin, has logrado tomar o reencontrar una senda que ojalá se mantenga gracias ¿cómo se llama? La disciplina fiscal, que tienes un tipo de cambio mucho más estable, entonces tú puedes arbitrar mejor y luego tú puedes arbitrar tu ganancia, que también es un elemento muy bueno. Entonces yo diría de esa perspectiva, nada más de ese punto de perspectiva, yo diría que en ese cuadro esa parte mejoró. Lo que podría estar en la parte que no ha mejorado es el que no se termina de como que resolver lo político, que estaría estoicamente entre las cosas que uno no puede controlar. Pero el análisis del Tal cual. 2024
sinceramente creo que Venezuela, por eso que me gusta decir la palabra Venezuela is moving on, porque Venezuela en el 2024 está muchísimo mejor que tú, como estaba en el 2018. Y eso es real. Ahora, alguien te puede decir, pero ¿cómo crees tú que va a estar en el 2025? Bueno, mira, a mí me da la impresión de que va a estar mejor en el 2025. Bueno, yo no le puedo garantizar eso a nada, porque yo no tengo una pelota de cristal para verlo. Pero mi percepción y mi expectativa que nosotros vamos a tener en enero del 2025, Venezuela debería estar mejor en lo económico. Que se podría crecer mucho más y si pasara esto y no hubiesen sanciones. Bueno, bueno, eso son cosas que son elementos que definitivamente no los puedo eh, definir en este momento, pero yo creo que la tendencia de la economía de Venezuela, inclusive en el contexto de sanciones, vas a tener una economía en crecimiento atenuado, pero vas a tener crecimiento. Inclusive en el contexto de las sanciones, es tu percepción. Bueno, el contexto de las sanciones, pues, podríamos hablar un buen rato de, Sí. de eso y qué significa, qué es exactamente las sanciones. Porque las sanciones, cuando tú te preguntas exactamente qué son, es prohibirle a los americanos invertir en Venezuela. Lo que pasa es que lo que llaman el lower compliance es que una persona que está en España le da miedo invertir en Venezuela porque piensa que pudiera ser objeto de sanciones de los Estados Unidos. Claro. Entonces, eso es por eso que se llama over compliance. Porque si tú eres un español, porque tú no eres americano, porque no vas a poder invertir en Venezuela. Pero la gente dice, oye, pero si me sancionan. Claro. Entonces, ese efecto ha sido el más pernicioso de las sanciones, porque es verdad, efectivamente, empresas americanas no vinieron a invertir a Venezuela, pero entonces una empresa hindú o una empresa turca o una empresa española dice, oye, ve con preocupación a hacer algún tipo de negocio. Entonces, bueno, ese tema de las sanciones, por supuesto, está presente. Ahora, ¿que eso va a cambiar? ¿No va a cambiar? Lo que ocurrió el año pasado, que el gobierno americano permitió que PDVSA regresara al contexto petrolero, eh, relajó, pues, esa ha sido una muy buena noticia, pero eso se vence el 18 de abril. La pregunta es si esa lo van a prorrogar o no. Yo, sinceramente, pienso que el 99,9% de los venezolanos quieren que la prorrogan y que las sanciones se vayan relajando, porque las sanciones definitivamente han probado que no dan el resultado que se esperaba y terminan afectando a la gente más empobrecida, lamentablemente. Claro, pero pues, poniendo, digamos, para el momento en que estamos haciendo esta entrevista y está disponible en YouTube, podríamos analizar distintas posibilidades. Una es que efectivamente se empiecen a relajar las sanciones y haya un crecimiento económico en Venezuela moderado, pero esperado de cara al 2024. Y otro escenario en el que eventualmente no se relajan las sanciones. Y mi pregunta es más hacia, bueno, si en el caso en que efectivamente no se terminen de relajar las sanciones, se esperaría un crecimiento económico que mejoren las condiciones y la calidad de vida de los venezolanos en el futuro. Desde tu visión muy personal, ya no tanto, digamos, desde el cargo que ostenta, sino... Sí, no, no, y por cierto, esta entrevista a mí me gusta mucho dar opiniones personales. Estos días alguien me preguntó en la radio si yo estaba de acuerdo con las sanciones. Yo le dije, mira, yo te voy a hablar como venezolano y como ciudadano de este país que vivo aquí. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con las sanciones y al que me pregunte se lo voy a decir. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el análisis es que Estados Unidos dio una licencia que se llama la licencia 44, que vence el 18 de abril. Si no prorrogan esa licencia, vas a regresar al contexto que estábamos en el 2022. Entonces no es que van a quitar o poner sanciones, es simplemente que esa licencia número 44 que permitía a PDVSA regresar al comercio petrolero y a poder vender su petróleo en el mercado spot, vence el 18 de abril. Entonces la pregunta es, ¿van a prorrogar esa licencia o no? Si no la prorrogan, es lo que tú podrías decir como si me hubiesen vuelto a sancionar. Mm. Si la prorrogan, oye, son dos escenarios distintos. Entonces, dentro de esos dos escenarios, si eres un empresario, yo me pararía en que no la van a prorrogar para siempre planificarme en el peor escenario. Claro. Y no planificaría sobre la continuidad de la prórroga de la licencia número 44. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Básicamente son ingresos. Venezuela tendría mucho más ingresos petroleros si se le permitiera vender su petróleo
abiertamente como, y por cierto, invertir para aumentar la producción, que es lo esencial de Venezuela, es poder aumentar su producción. Nosotros, Venezuela, para increíblemente, vuelve a ser el tema que lo más importante es la producción petrolera. Venezuela está produciendo ahorita 850.000 barriles diarios. Si pudiera producir 1 millón, bueno, las cifras serían otras. Entonces, bueno, si no prorrogan la licencia, yo calculo que Venezuela debería crecer un 4 a 5% de su Producto Interno Bruto. Y si la prorrogan, a lo mejor Venezuela puede crecer 10 12%. Pero en el escenario que crezca 4 o 5% es el escenario que ocurrió en el 2023. Entonces estaría en un escenario parecido, Similar. similar al 2023. Y también, por supuesto, que es que ha cambiado mucho la percepción y hoy en día Venezuela se nutre mucho de la interacción con su propia diáspora, porque Venezuela, no sé si mucha gente sabe estas cosas, pero los ahorros de Venezuela, de los venezolanos en el extranjero, que empezaron a salir desde los años 70, no del Sí. año pasado, desde el año 70, la gente está guardando sus dólares, puede representar un múltiplo que va entre 6 y 7 veces el Producto Interno Bruto de hoy. Y eso significa que hay unos fondos que interactúan aquí y de repente tú convences a alguien de montar este negocio tan bonito que tú tienes aquí. Y entonces eso va a continuar y la diáspora que también está generando las remesas también van a generar un ingreso extraordinario. Hoy en día ya hablan de 4.000 millones de dólares y eso probablemente en los próximos 5 años debería estar en el orden de los 8.000 millones de dólares. Entonces yo diría que el escenario del 2024 en el cual yo me planificaría es crecimiento atenuado, mejorando las cosas, pero no un crecimiento exponencial, que por cierto, que es la parte más importante de estas cosas para agregar algo eh, hacer optimista o positivo con respecto a esto. Y el Bismarck, que fue el fundador de la gran nación alemana, siempre decía lo importante son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El potencial de las cosas. No cómo están, sino el El potencial. potencial. Y el potencial de Venezuela no lo tiene ningún país en Latinoamérica. Ninguno. Nada, ninguno tiene el potencial que tiene Venezuela. Siempre nos comportan con otros países más pequeños, un poco más empobrecidos, cosa que siempre me ha parecido como antipático, que está comparándonos porque ellos son pobres, nosotros vamos a ser pobres, pero ningún país en Latinoamérica tiene el potencial de Venezuela y ese potencial para una diferencia, para poder ponerlo en contexto, ¿no? Tú puedes tener una energía cinética, que es cuando tú empujas algo, ese se va a ese movimiento. Entonces tú dices, el Producto Interno Bruto de Venezuela es 4 o 5%. ¿Por qué? Porque ese es el movimiento que tiene el país. Bueno, es el movimiento en el sentido de la generación de bienes y la generación de bienes, ¿no? Pero en el contexto del potencial es cuando tú tienes el dedo puesto sobre un resorte. El potencial es en la potencia que tiene ese resorte si tú quitas el dedo. Y si a Venezuela le dan la oportunidad, ese resorte va a ser inmenso. Horacio, dicho esto, que me parece un mensaje muy alentador para ir cerrando esta conversación, yo quisiera invitarte a hacer un ejercicio y es pensar eventualmente en una persona muy joven que nos está viendo a través de YouTube y que está, bien sea dentro del país como fuera del país, independientemente de dónde esté, está pensando qué hacer eventualmente con un capital o no, o tiene una idea que la podría desarrollar o no en el país. ¿Qué le podríamos decir a alguien que está de alguna manera comenzando su camino emprendedor o empresarial sobre apostar en este momento o no al país? Bueno, yo primero que si es un venezolano que estamos hablando, yo le invitaría a él a tener una visión de venezolano y el concepto de nación, porque al final una nación es la unión de personas que creen que se parecen en muchas cosas y tienen una cultura común y todo eso. Y yo la primera cosa que le diría a cualquier persona es que se sienta muy orgulloso de sus raíces donde esté. No importa que no esté aquí, esté en Londres, donde sea. Entonces, porque tú verás que cada joven cuando van pasando las décadas siempre se preguntan de dónde ven. Claro. Y yo creo que la raíz y serte orgulloso de donde tú vienes te da una gran estabilidad emocional para acometer los grandes retos que tienes en la vida en Venezuela, en Londres,
en Tokio, en Chicago, o sea, todo el mundo va a tener enfrente porque el joven se enfrenta en cualquier economía que se dé a una cantidad de dificultades. El promedio de los, o sea, cuando alguien dice que que Uber es un éxito, primero hubieron 1 millón que trataron de ser Uber, solamente exitó fue Uber. Entonces, bueno, es muy, muy competitivo. Entonces, yo primero partiría siempre sobre esa base, pero sobre el análisis de Venezuela, yo me vería primero cuáles son mis habilidades, ¿no? En el contexto. Y yo creo que Venezuela está muy, muy abierta al que está trayendo aportes en cosas que simplifiquen los procesos, digitalicen las cosas, o sea, todo lo que es la tecnología y el ejemplo perfecto es Raire, es Yumi, todos son las iniciativas que están ocurriendo. Cachea. Cachea. Entonces y estamos hablando que todo eso ocurrió en los peores momentos. Por ejemplo, tú hablando con Vicente de Yumi o de Pedidos Ya también, ellos te dicen, mira, el mercado de Venezuela tiene espacio para crecer, pero que sobra. Entonces, yo sí creo que vale la pena apostar a ideas y ser cabeza de ratón y no cola de león. Porque alguien puede estar trabajando en Amazon muy cómodo, ganando, no sé, $200,000 al año, pero llega a su casa con una tristeza porque le aburre, porque le fastidia. Y no todo el mundo quiere ser cola de león en esas grandes corporaciones. Lo que nunca haría como en visión de empresario y como joven venezolano, lo que nunca haría es cerrarme la puerta con Venezuela. Te voy a invitar un vino. Un tinto de pomar, Horacio. Qué bien. Porque quisiera cerrar esta conversación hablando sobre una edad en la que para mí se definieron muchos de mis intereses, de mi visión acerca del país, como que de alguna manera me encajaron muchas ideas sobre el futuro y también sobre mi momento presente en aquel entonces. Y me gusta hacer un ejercicio que una vez me propuso Michael Melamed en una mentoría, que es como mirar y conversar con ese joven de 16 años que en algún momento tomó algunas decisiones. Entonces yo te quiero invitar a hacer un viaje al pasado y mirar al Horacio Bellutini, que tenía 16 años, que tenía dudas, preguntas, y preguntarte qué le diría el Horacio Bellutini de hoy a ese Horacio venezolano que tenía 16 años. Bueno, o sea que en el caso mío particular, te voy a decir, yo siempre he pensado igual. O sea, yo siempre he querido estar aquí y yo siempre vi mi futuro aquí y siempre vi mi crecimiento. Yo siempre quise formar parte de una gran corporación, siempre quise formar parte del mercado de valores. A mí siempre me atrajo, yo siempre tuve ese proyecto en mi vida y yo te podría decir que cuando me encontrara Horacio de 16 años, le decía, mira, primero le diría, mira, deja de hacer lo que eras. Este, y le diría, oye, pana, vas por el camino correcto, te felicito. Salud, Horacio. Gracias Salud, por venir. este es el vino que se toma, por cierto, en mi casa, Pomar. Ah, sí, Pomar. Sí, buenísimo. Salud por ti. Gracias por venir. Un gran placer siempre conversar contigo y un honor además que nos acompañes en The Way. Este fue el camino de Horacio Bellutini. The Way Podcast fue presentado por Mercantil y su producto de envío de divisas a Venezuela a través de Portal de Pagos. Medi Solutions, productos de vanguardia para la salud. Bodegas Pomar y su línea de vinos jóvenes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. Y en alianza con Minds Coworking, Ionix y Aldana Laser Center.